y vamos a hablar con el oficial mayor de antes, ¿no? El ex oficial mayor del Congreso, el señor José Chevasco, ya está con nosotros en la línea. Muy buenos días, señor Chevasco. Mira, y que tengas un lindo día. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, Fernando se refería a que, claro, hay algunas preguntas y ha quedado una sensación de que no se hizo todo bien, no salió todo bien porque de pronto, por ejemplo, votó a alguien que entendíamos no debía votar. ¿Es el voto del señor José Luna válido, pese a ser integrante de la comisión permanente, por ejemplo, para empezar? Muy buena pregunta. Lo que el Congreso no ha sabido explicar es si en el año 2018 el Pleno del Congreso toma conocimiento de un acuerdo de la Junta de Portavoces, por el cual establecía que aquellos miembros de la comisión permanente, titulares, que no voten, pero sí voten su suplente, podían hacerlo en el Pleno. ¿Y esto por qué se genera? ¿Por qué esta interpretación? El reglamento de la Constitución es claro cuando dice no votan los miembros de la comisión permanente, pero lo que no dice el reglamento es cuál es la situación de los suplentes. Al no distinguir los suplentes, estaríamos, por ejemplo, diciendo que 130 congresistas, menos los miembros de la comisión permanente, titulares y suplentes, por ejemplo, hoy serían 56. 56 menos 130 son 74. 2/3 de 74 son 49. O sea, el Congreso estaría inhabilitando a funcionarios públicos con 49 votos. Y lo mismo pasa para poder denunciar constitucionalmente. 74, mitad más 1 de 74, son 38 votos. El Congreso estaría inhabilitando a funcionarios, denunciando con 38 votos. Es por esta razón que en la Junta de Portavoces saca este acuerdo, es ratificado por el Pleno del Congreso en el año 2018, y es lo que habilita a los miembros de la Comisión Permanente a votar siempre y cuando su suplente lo haya hecho en la Comisión Permanente. Señor Chevasco, usted ha hecho referencia al reglamento del Congreso, es natural, usted ha trabajado ahí largo tiempo, pero hay el artículo 100 de la Constitución también, que dice literalmente que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Estamos ante un artículo inequívoco de la Constitución. Estamos ante un procedimiento en el que se ha inhabilitado a 2 personas por haber tenido una interpretación, según la mayoría, equivocada de la Constitución respecto a la edad. ¿Cómo es posible que quienes castigan de esa manera a alguien cometan un error mucho más claro que aquel que reprochan? Es que, mire, Fernando, el tema es que el Congreso no ha sabido modificar desde hace varios años justamente este tema de la votación de los miembros de la Comisión Permanente. Bajo una interpretación estrictamente literal de la norma, cosa que es correcta también, se debería restar a los 30 miembros de la permanente, pero titulares, a los miembros de la comisión permanente, titulares más los suplentes, es algo que el Congreso ha debido definir hace mucho tiempo. Lamentablemente, esta práctica que ya genera cierta fuente de derecho parlamentario ha venido aplicándose desde el año 2018. Señor Chevasco. Entonces, ellos podrían, inclusive los miembros perjudicados, podrían ir tranquilamente al Tribunal Constitucional. Sí, fíjese, quiero justamente correcto, sí, pueden hacerlo. Leerle un comunicado que acabamos de recibir de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso que puede servir para su análisis. Dice, ante el pedido de la ciudadana Inés Tello para que se declare inexistente la resolución que aprobó su inhabilitación como integrante de la Junta Nacional de Justicia, al considerar que el congresista José Luna Gálvez votó en la Comisión Permanente y en la sesión del Pleno del Congreso, la Oficina de Comunicaciones precisa que el congresista Gálvez no ejerció su voto en la Comisión Permanente el 26 de febrero del 2024. Por lo tanto, estaba habilitado para ejercer su voto en la sesión del Pleno del jueves de marzo 2024. En consecuencia, no existe ninguna causal de nulidad. ¿Es un comunicado que aclara las cosas o las complica mucho más? Yo creo que las complica más, porque lo que debería ser ese comunicado es la fuente de ese derecho que tiene Luna Gálvez, y es la fuente de ese derecho que de interpretación del Congreso es válido, es ese acuerdo de la Junta de Portavoces y luego su lectura
en el Pleno del Congreso en el año 2018. O sea, ellos sacan bajo la manga y dicen, ¿esto es válido porque es válido? No, no es así. Es válido, en opinión del Congreso, porque deviene de un acuerdo de Junta de Portavoces que luego es ratificado por el Pleno en el sentido de poder diferenciar entre los titulares y suplentes, ya que ni la Constitución ni el reglamento distingue esa figura. Por eso que la solución a esto, que son dos en mi opinión, o modifican el reglamento y la Constitución aclarando el tema de los suplentes, o simplemente que se eliminen los suplentes. Claro, el otro punto es sobre las reconsideraciones. Sí. También quisiera que nos dé una palabra sobre eso. Creo que tenemos ya que ir a la pausa, a las 9:01, o podemos... A ver, si nos responde rápido sería estupendo, porque estamos sobre la hora, pero el tema de la reconsideración dejó también un sinsabor para quienes seguíamos la votación en el Parlamento. Claro, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se pidió la reconsideración y si esta era válida o no? Claro, hay reconsideración y luego la reconsideración de la reconsideración. Entonces, mientras el acta no se apruebe o mientras no se dispense el trámite de sanción del acta, los acuerdos que tiene el Congreso, las reconsideraciones son válidas. Son válidas. Si hay reconsideración de la reconsideración, había que aplicar los 3/5 de los grupos de los que representan los grupos parlamentarios para que podría ser válida. Así está normado el tema de la reconsideración. Correcto, pero eso lo que revela, y yo decía más temprano iniciando el programa, es que se supone que a este debate llegaron los congresistas con conocimiento ya y con una decisión tomada. Entonces, esa reconsideración permitió o que alguno que se abstuvo primero votara a favor de la inhabilitación o incluso que se torciera alguna voluntad para poder llegar al número de votos que se exigía para inhabilitar, en el caso, por ejemplo, del señor Aldo Vázquez. Claro, sucede todo el tiempo, Magda. Las reconsideraciones tienen ese propósito, esa posibilidad. Digamos, es parte del juego, diría usted. Es parte de la dinámica del Congreso. Es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica. Señor Chevasco, muchas gracias. Recordamos que usted ha sido oficial mayor del Congreso de la República y de ahí su versación actualmente de lo que es el derecho parlamentario. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a una pausa, después de la cual recibiremos mujeres en varios sectores diferentes de la actividad, incluida naturalmente la periodística, porque vamos a invitar a la directora periodística de nuestro grupo, Susana Vera.